escuchar al doctor Molano genera un poco de fascinación y de temor. Y que he evidenciado que 40 años atrás, cuando se comenzó a hablar de la globalización, de la internacionalización, cuando se decía que la ciencia se desarrolla cada día más a velocidades y que hace 500 años el conocimiento avanzaba apenas días, en centurias, pero que ahora el conocimiento fácilmente se dobla en un mes, en cuanto a cantidad. Un país que no se prepara para los retos, como este de la globalización. Anoche veíamos, cuando hacíamos el debate sobre la educación, cómo hay países, Estados Unidos, que promedio invierte 60 millones de pesos colombianos en cada estudiante universitario. O en la OCDE, que invierte 18 millones de pesos por cada estudiante universitario, y en Colombia 8,5 millones. Claro que produce fascinación escuchar a una persona que entiende del tema, pero nos cuestiona inmediatamente por qué Colombia no tiene acceso al conocimiento, al desarrollo de las ciencias básicas, que son el soporte fundamental para desarrollar el nivel de la educación en el país. ¿Por qué Colciencias termina convertido en una oficina de trámite para aprobar proyectos de investigación cuando única y exclusivamente le sirvan a las grandes transnacionales de este país? ¿Dónde está el desarrollo científico de nuestro país? Esos son los interrogantes que indudablemente se le tienen que colocar a quienes creemos que Colombia tiene que insertarse en ese mundo cambiante. Y bueno, cuando nos dicen, pero es que la ciencia no la puede detener nadie, pero cuando la ciencia la utiliza el mercado, y al lado de la ciencia penetra el mercado, cuando la ciencia la utiliza el mercado, pues la globalización se convierte en un reto. ¿Quién defiende al ciudadano frente al avance enorme de la ciencia y del mercado? Si no es el Estado. El Estado tiene que ser el regulador de temas tan importantes. Una sola persona no podría soportar el embate del desarrollo científico y del mercado. Esos son temas que hoy pregunta el doctor García. ¿Qué transita? ¿Cuál es el contenido a través de las avenidas del conocimiento, de la información? ¿Quién regula eso? ¿Qué está sucediendo? Pero nos hace un planteamiento muy serio. ¿Quién gobierna a la gran transnacional? Porque si algo tiene la globalización es la concentración, la monopolización de los grandes medios, de las TIC, de las tecnologías, de la información. Creo que en este tema es donde más se ha monopolizado y centralizado a nivel mundial. Las grandes transnacionales van absorbiendo las pequeñas empresas nacionales y finalmente casi que hay un monopolio mundial sobre estos temas. Ese es un asunto de importancia enorme. Colombia hoy está trabajando por desarrollar las vías, las infraestructuras, la 4G. ¿Para qué? Es la pregunta. Y uno responde, para que entren los alimentos, los artículos que nos traen de los tratados de libre comercio
porque muy poca oferta exportadora estamos sacando por estas vías. Son los temas de la regulación del Estado. Se nos vendió la idea de que este desarrollo colombiano lo teníamos que hacer a través del modelo de exportaciones competitivas y nos llevan a un mundo internacional bien difícil para nuestra producción nacional, a cambio de una cosa: entreguen el mercado colombiano, entreguen el mercado de la agricultura, de la pequeña industria. Se necesita entonces el poder regulatorio, no del pequeño campesino, no, se necesita es del Estado. Ahora, yo tengo que celebrar, señor ministro, ese esfuerzo enorme que se ha hecho, bueno, con las asociaciones público-privadas, que tengamos una buena infraestructura, pero creo que ha dicho algo muy importante: esa infraestructura, para que produzca el servicio, hay que sostenerla. Necesitamos dotar de las terminales, pero necesitamos de algo muy importante: es cómo manejar los computadores, las tabletas. Aquí se ha dicho algo que me parece interesante, y es que las escuelas y colegios de Colombia se conviertan en los sitios a donde se manifiesta el desarrollo tecnológico. Qué bueno, pero está muy pequeño. Son 4.000 escuelas y colegios de las 45.000 sedes educativas que tiene Colombia. Bueno, ya iniciamos. Muy bien. Me dicen algunos maestros: bueno, sí, llegaron y nos contaron que nos entregaban las tabletas, nos dijeron que si el primer mes no lo pagaban, nos lo daban gratuito, y que después teníamos que pagar. Yo quiero decirle, señor ministro, que en las escuelas de Colombia el uso del Internet tiene que ser gratuito y obligatorio. Es que una escuela que no tenga acceso al Internet, que no tenga unas tabletas y unos computadores, difícilmente esa escuela puede generar un conocimiento que de cierta manera alcance a nivel, no a nivelar, que se asome por ahí, por los lados del desarrollo científico en el mundo. Es necesario que desarrollemos de manera inmediata un plan de formación pedagógica, de formación tecnológica, educativa con los maestros. Tiene que ser de inmediato un proceso. Hay que invertir todos los recursos que sean posibles. Pero de igual manera necesitamos que, además de la infraestructura, de las terminales, podamos construir en Colombia las aplicaciones educativas, ministro. Las aplicaciones educativas. Es decir, que el Internet sirva para el desarrollo pedagógico y disciplinar de la educación en Colombia. Unas aplicaciones que nos permitan evitar lo que podríamos llamar la colonización cultural. No va y sea que mañana otra transnacional empiece a pensar qué es lo que tenemos que enseñar y pretendan sustituir al magisterio, a los docentes. Cualquier aparato o información, cualquier aplicación jamás podrá sustituir el trabajo de los maestros en la formación de valores, en la formación integral de los seres humanos. Creo que es necesario entonces que con la ministra de Educación, y anoche hacíamos un debate sobre el tema de los contenidos de la educación, que nos quejábamos de lo siguiente: los contenidos de la educación que podrían y que tendrían que estar implícitos en las aplicaciones, tienen que ser contenidos construidos no solamente desde la perspectiva del mundo empresarial, sino también desde el mundo humanístico, desde la ética, desde la estética, desde el conocimiento científico, no solamente en las habilidades laborales, sino tienen que ser unos contenidos que indudablemente sirvan para desarrollar las potencialidades
de los seres humanos, de los colombianos. Entonces, ministro, creo que si trabajamos en coordinación, de manera concertada, si la ministra Gina Parodi, si su ministerio, si PECODE, si el mundo universitario, si la MANE, si el mundo académico, intelectual de este país, nos proponemos en hacer de la educación realmente un factor de desarrollo, tanto de las fuerzas productivas como del conocimiento y el desarrollo humano, pues indudablemente podemos a Colombia sacarla de ese agujero en que hoy se encuentra. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador, tiene el uso de